otra clase más de los estudios bíblicos de miércoles. Estamos en la Escuela de Sanidad Interior. La semana pasada comenzamos con la clase número 7 y no terminamos. Así que hoy continuamos con la segunda parte de la clase número 7 que se tituló Gana la batalla que se libra en tu mente. ¿Okay? Gana la batalla que se libra en tu mente. Vamos a hacer un pequeño repaso para que los que no estuvieron, ¿quiénes no estuvieron el jueves pasado? Digo, el miércoles pasado. 1, 2, 3, 4, 5. Y ustedes trajeron excusa de sus padres por escrito. ¿Ah? Para poder justificar la ausencia, ¿no? Ok. Vamos a repasar para que los demás entonces se pongan al día. De todos modos, la clase está en el canal de YouTube de la iglesia. ¿Okay? Usted va al canal de YouTube de la iglesia, Iglesia Cristiana Amamos a la Gente, y usted va a encontrar ahí. Si usted va, usted sabe que cuando usted abre el YouTube, le dice arriba un montón de cosas, live, playlist, etcétera. Usted va al playlist, y usted va a encontrar ahí que dice Escuela de Sanidad Interior. Usted le va a dar ahí, aparecen todos los estudios de la Escuela de Sanidad Interior, incluyendo obviamente este, que estamos dando ahora. Así que hoy continuamos entonces con la segunda parte. La semana pasada arrancamos con la primera parte. Vamos entonces en el día de hoy a continuar con la segunda parte. Pero como les dije, vamos primero a repasar un poco lo que habíamos hablado, lo que habíamos compartido para que así pues estemos al día, ¿verdad? Como se dice, vamos a estar al día. Y los que estuvieron aquí la semana pasada, pues me van diciendo también más o menos. Ok, la semana pasada hablamos de este tema que es la batalla por tu mente, gana la batalla que se libra en tu mente. Y dijimos que tanto Dios como Satanás desean tu mente porque la mente decide el curso de tu vida. ¿Verdad que sí? La mente decide el curso de tu vida. Por eso Dios quiere tu mente. Y la Biblia dice dice, ¿verdad? Que nosotros cuando nacemos de nuevo tenemos la mente de Cristo, pero Satanás también quiere tu mente. Satanás quiere controlar tus pensamientos, quiere controlar tu mente. También dijimos que lo que piensas determina cómo vives y cómo vives determina cómo piensas. ¿Okay? So, hay una relación siempre bien cercana y bien estrecha entre lo que yo pienso y cómo vivo, y cómo vivo obviamente es cómo pienso. Eso nunca está desconectado, siempre está conectado una cosa con la otra. ¿Okay? Dijimos también que pensar bíblicamente es clave. ¿Por qué? Porque cuando transformamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir cambia. Y esa manera de pensar tiene que transformarse por el poder de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos ayuda a transformar nuestra manera de pensar y por ende eso se refleja en nuestra manera de vivir. Entendimos esa parte, ¿verdad? Dijimos también, otra de las cosas que dijimos es que la mente es el blanco de batalla espiritual. ¿Okay? La mente es el blanco de batalla espiritual y ahí empezamos a explicar que Dios quiere tu mente. Dijimos claramente que el primer mandamiento, ¿verdad? Dice uno de los mandamientos en Mateo 22:37, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea que Dios entiende que la adoración genuina, más que emociones, más que voluntad, más que actividad física, obviamente requiere mi mente, requiere mi manera de pensar. ¿Okay? Requiere que yo razone, que yo obviamente tenga conocimiento, que yo tome decisiones. Y leímos ahí también que en Proverbios 23:7 dice claramente, vamos a buscar algo por aquí rapidito, Proverbios 23:7 nos dice claramente que porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es.
Proverbios 23:7. ¿Okay? Entonces hablamos un poco sobre eso, de que Dios quiere tu mente. Luego entramos a la segunda parte de la mente como blanco de batalla espiritual. Dimos que Satanás también quiere tu mente. ¿Okay? Y que el enemigo sabe si controla tu mente. Él sabe que si controla tu mente, controla tu vida, controla tus decisiones. Dimos el ejemplo de Génesis capítulo 3. Explicamos ahí claramente y lo leímos cómo fue que Satanás ganó acceso a la mente de Eva, ¿verdad? Y lo vimos en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Cómo Satanás logra acceso a la mente de Eva y logró acceso a la mente de Eva para cuestionar la palabra. Y esto es importante porque yo quiero que usted entienda que la estrategia de Satanás no ha cambiado hoy, 2025. Sigue siendo la misma. La estrategia de Satanás siempre es tratar de lanzar dardos de fuego a tu mente, como dice Efesios capítulo 6. Dardos de fuego a tu mente, ¿para qué? Para cuestionar la palabra de Dios, para que tú cuestiones lo que Dios ha dicho y sus promesas. ¿Ok? Para que puedas abrir esa puerta de cuestionamiento donde entra la incredulidad y donde entra la falta de fe y donde entra todo lo demás. ¿Ok? So, hablamos de eso, hablamos de eso. Luego, hablamos también del estado de la mente después de la caída. Explicamos un poquito qué pasó con la mente del ser humano después que entró el pecado, después de la caída, ¿verdad? Dijimos y leímos esos versos que usted ve ahí en pantalla, los leímos aquí en el salón. Dijimos que cuando hablamos del estado de la mente, hablamos de que segunda de Corintios 3:14 nos dice que tenemos que la persona después de la caída tiene el entendimiento endurecido, ¿verdad? También dijimos en 2 Corintios 4:4 que el entendimiento quedó cegado. ¿Okay? También dijimos según Efesios 4:17 que el ser humano entró en una vanidad de la mente. Vanidad de la mente. También dijimos en Efesios 4:18 que el entendimiento quedó entenebrecido. Y también dijimos en Colosenses 1:21 y Romanos 8:7 que obviamente después de la caída el ser humano empezó a tener una mente carnal. ¿Por qué? Porque antes de la caída, cuando Adán y Eva estaban en el paraíso y la voz de Dios se movía allí constantemente, no había una mente carnal, había una mente espiritual en todo momento. También dijimos que en 1 Timoteo 6:5 nos explica y nos habla de que por causa de la caída hubo una mente depravada. La mente de la persona cayó en un estado de depravación. Y si usted se pregunta todas las cosas que ocurren hoy día, ¿cómo es posible que esa persona hiciera eso? ¿Cómo es posible que esta persona, una mente depravada, una mente en oscuridad? ¿Okay? Marcos 6:52, vimos ahí también que la mente quedó embotada. ¿Okay? Que la mente quedó embotada por causa de la caída. Por lo tanto, ahí vemos todos esos ejemplos de cómo es el estado o cómo quedó el estado de la mente del ser humano después de la caída. ¿Por qué es importante que usted entienda esto? Porque escúcheme, usted antes de conocer a Jesús estaba igual. ¿Entendió? Antes de usted conocer a Cristo, usted tenía el entendimiento endurecido, el entendimiento cegado, usted vivía en la vanidad de su mente, usted tenía el entendimiento entenebrecido, usted tiene una mente carnal, una mente depravada y una mente embotada. Y no fue hasta que entonces al Espíritu Santo le plació por Dios mismo iluminar su entendimiento. Y la luz de Cristo entró y usted conoció a Jesús como su Señor y Salvador y ocurre el milagro del nuevo nacimiento. ¡Boom! Ahí empieza un proceso de cambio y de santificación con su mente. ¿Entendió? Muy bien. Creo que también hablamos de la definición bíblica de la mente. ¿Okay? Y creo que ahí fue que nos quedamos. Definición bíblica de la mente. En el Nuevo Testamento dijimos que se usan dos palabras
dijimos la vez pasada, para mente es la palabra nous, que significa asiento del entendimiento, razonamiento, incluye emociones y decisiones. Y también dijimos dianoia, dianoia, que significa pensar a través de algo. Esas son las dos palabras que se usan en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Y dijimos también que la función de la mente, ahí las tienes, 4 funciones de la mente, que es razonar, acumular conocimiento, tomar decisiones y sentir. ¿Okay? Y sentir. Estamos ahí, ¿verdad? Ok, pues ahora sí vamos a continuar, porque creo que ahí fue que nos quedamos en ese tercer punto de la definición bíblica de la mente en toda la clase, porque estuvimos leyendo los textos bíblicos, estuvimos dando ejemplos y pues la clase fue muy buena en ese sentido. Vamos ahora entonces al próximo punto y es la mente como el campo de batalla. La mente como el campo de batalla. Para poder describir esto, la mente como el campo de batalla, no hay mejor ejemplo que el que da el apóstol Pablo, el que da el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 22 al 24. Así que a mí me gustaría que alguien lo busque para que lo pueda leer. Romanos capítulo 7, versos 22 al 24. Vamos a ver. Romanos 7, 22 al 24. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién lo tiene? Vamos a darte aquí el micrófono para que y la gente de la grabación pueda escuchar. Amén, amén. La palabra de Dios dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Reina Valera. Ok. Mire, qué tremendo como lo dice, ¿verdad? Dice que hay otro poder que está en guerra con la mente. Eso está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, yo amo la ley de Dios, amo la palabra de Dios con todo mi corazón, pero hay un poder que es dentro de mí que está en guerra con la mente, ¿verdad? Otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Entonces, obviamente, aquí el apóstol Pablo está ejemplificando esa batalla que se da en la mente de todo creyente. ¿Me escuchó? Esto no es de algunos, esto es de todos los creyentes. Todos los cristianos, de una manera u otra, pasan por esta situación que dice Romanos 7, 22 al 24, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Ok? Que está en mis miembros. Entonces, la mente regenerada por Cristo, por Dios, ¿ok? Se deleita en la palabra, se deleita en la ley de Dios, ¿verdad? Esa es la mente regenerada. Así lo explica también el apóstol Pablo ahí, cuando obviamente dice que según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Ok? Um, pero aquí hay algo que tenemos que entender y saber, ahí es donde mucha gente se confunde. Y es lo siguiente, y es que el cuerpo, este cuerpo que usted está viendo, ese cuerpo que usted tiene,
el cuerpo todavía posee deseos carnales. ¿Okay? Todavía posee deseos caídos. Porque la carne no puede ser regenerada. La carne no puede ser regenerada. Entonces, las acciones comienzan ¿en dónde? En el pensamiento. Las acciones comienzan como pensamientos. O sea, yo quiero que usted sepa que toda acción siempre comienza como un pensamiento. ¿Ah? Toda acción comienza como un pensamiento. Cuando usted está durmiendo, suena la alarma a las 5 o 6 de la mañana. Y el pensamiento con el sonido de esa alarma le dice, te tienes que levantar. Tienes que levantarte, bañarte, lavarte la boca, vestirte, hay que ir a trabajar. Y la mente empieza a trabajar. Tú tienes que levantarte. Y usted obedece, obviamente, esa mente. ¿Ok? Ah, sí. Bueno, hay que ponerle otro tipo de alarma. No, que una que esté conectada, que prenda luces y le dé martillazo y todas esas cosas. Le tire agua y todo. Entonces, ¿qué pasa? La mente, obviamente, los pensamientos, las acciones comienzan en la mente. Ay, tengo que hacer compra, tengo que ir al supermercado. Ya viene ese pensamiento, pues usted tiene que ir al supermercado, ¿verdad? Así sucesivamente. Pero usted sabe también que la mente carnal funciona de esa manera. La mente carnal pecaminosa que planifica lo malo, planifica el pecado. La acción viene aquí primero y después lo lleva a la acción. Lo lleva a la acción. Um, Proverbios capítulo 16, versículo 9, nos dice que la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. ¿Okay? La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mente, escúcheme bien, la mente es como ese centro de operaciones. Cuando usted va a un aeropuerto, yo sé que la mayoría de ustedes no están pendientes de eso. Quizás lo ven, pero ni piensan en nada de eso. Pero cuando usted va a un aeropuerto, hay algo allí que es bien importante. Se llama la torre de control. Y la torre de control, que quizás usted la ve cuando pasa por allí, pero no le presta atención. De esa torre de control depende que ese avión despegue, que ese avión aterrice y que ese avión llegue a su destino. De hecho, los trabajos de los Traffic Air Controller es uno de los trabajos más estresantes que existe. Bien estresante. Bien poca gente cualifica para ese tipo de trabajo. Y cuando trabajan ahí, no trabajan mucho tiempo, se retiran temprano. Porque usted tiene en sus manos la vida de miles de personas y de rutas de aviones pasando, que si usted se equivoca 1 centímetro, usted puede crear un caos. ¿Ok? Así que aquellos que han visto en películas cómo es esto, aquello, eso es un trabajo bien estresante. De hecho, tengo entendido, no estoy seguro, por algo que leí, si no mal recuerdo, que no pueden trabajar más de ciertas horas en la semana, solamente ciertas horas y luego tienen que descansar para poder, su mente pueda estar otra vez fresca para volver otra vez al trabajo. ¿Ok? Accidentes, muchos accidentes que a veces han habido ha sido por causa de tráfico aéreo, los que manejan el tráfico aéreo. Y la mente es como esa torre de tráfico aéreo de control en un aeropuerto. Así es nuestra mente. O sea, la mente es como el centro de operaciones que dirige ¿qué? ¿Qué es lo que dirige ese centro de operaciones? Mírelo ahí, dirige pensamientos, decisiones, emociones y acciones. Lo vuelvo a repetir. La mente es el centro de operaciones que dirige pensamientos, decisiones, emociones
y acciones. Así que la mente, por ejemplo, dirige tus pensamientos. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia esto o lo otro. Por eso es que en la Biblia hay un pasaje que dice, si algo digno de alabanza, si algo bueno, en esto pensad. Y dice después, pensad en todo lo bueno, todo lo grato, todo lo de buen nombre. Si algo digno de alabanza, piensen en esto. Prácticamente te está diciendo, tú puedes controlar lo que piensas y lo que no piensas. ¿Ok? ¿Cuántos saben que en el tiempo que estamos viviendo hoy día tenemos una crisis de salud mental de la gente? Emocional y mental. ¿Verdad que sí? Y mucha gente los controla ese centro de operaciones llamado la mente. Sus pensamientos le controlan. ¿Ok? Esas decisiones. Ese centro de operaciones también toma decisiones basado en pensamientos. Ese centro de operaciones también siente emociones y decide si actúa en la emoción o si sencillamente gobierna la emoción. Todo esto es bien, bien importante. Exacto. Preguntas y dudas hasta aquí. A ver. ¿No hay preguntas y dudas? Nada, nada, nada. ¿Están seguros, seguros? ¿Que no hay nada más? Que son buenos estudiantes. Ok. Vamos a lo próximo. Y lo próximo es la estrategia de Satanás contra tu mente. ¿Por qué esto es importante dentro del tema de la sanidad interior? Porque yo quiero decirle algo. La mayoría de la gente que tiene un problema de falta de perdón, tiene un problema de amargura y tiene un problema de coraje y de muchas cosas, hay una relación directa con su pensamiento, con los pensamientos que permite que gobiernen su mente y cómo Satanás ha logrado controlar esa torre de control y de operaciones. ¿Okay? So, vamos a ver estrategias de Satanás contra la mente y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de la mente como blanco de Satanás. ¿Okay? Así que voy a asignar unos textos bíblicos. Por favor, esté pendiente cuando se los asigne para que me los lea. ¿Ese micrófono funciona? Ven para que se lo vaya dando a la gente poco a poco. Ok, vamos a comenzar. Ángelo, tú vas a leer Segunda de Corintios 11:3. Segunda de Corintios 11:3. ¿Ok? Seguimos aquí, al lado. Ay, bendito, se me olvidó tu nombre. Discúlpame. ¿Cuál es tu nombre? Ah, Stephanie. Ok, Stephanie, a ti te toca Mateo 16 al 23. Para que no leas mucho. Si no te doy el Salmo 119 completo. No, Mateo 16, del 16 al 23, eso es sencillo. Ahí no hay mucho que ver. Búscalo en tu Biblia. Enid, Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Primera de Crónicas, Antiguo Testamento, capítulo 21, verso 1. Yeah. Esa es la voz de cuando yo me levanto por la mañana. Esas voces de locutores, ¿verdad? En el área oeste donde yo vivía, que se escuchaba mucho para aquella época, Cosmos 94. Había un muchacho que yo lo conozco, es mi pana, se llama Pepe García. Y los viernes él tenía un programa en la noche que se llamaba El Enlace Romántico con Pepe García. Sí. Era uno de los programas que más se escuchaba a las 8 de la noche, imagínate. Estaban los enamorados escuchando a Pepe García. Muy bien, vamos a comenzar con Segunda de Corintios
capítulo 11, verso 3, donde habla de Eva. Y ahí, dale. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Léelo otra vez, por favor. Otra vez. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero temo como la serpiente con su astucia. ¿Qué es astucia? ¿Qué es astucia? Defíname. ¿Ah? ¿Qué es alguien astuto? Listo. ¿Qué más? Oye, tú eres astuto. Esta persona es astuta. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Usted es astuto? ¿Sí? ¿En qué? Mira lo que dice, que la serpiente con su astucia, ¿qué fue lo que hizo con su astucia? ¿Qué fue lo que hizo? Engañó. Esa palabra es clave. Engañó. La palabra engaño es clave. ¿Por qué es clave? Porque el engaño ocurre aquí. Ahí llega primero, a la mente. De la mente el engaño pasa al corazón. Y una vez llega al corazón y el corazón lo acoge y lo abraza, ya se ve entonces en la acción. Entonces, una de las cosas que Satanás hace es engañar y lo hace de manera astuta. ¿Ok? Lo hace de manera astuta. Entonces te dice que temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Él no está hablando ahí, escúcheme, de los sentidos naturales. Él no está hablando ahí del oler, del ver, del sentir, del escuchar, del palpar. Él no está hablando de eso. Está hablando de los sentidos espirituales. Porque yo quiero que usted sepa que nosotros tenemos sentidos espirituales de la misma manera que tenemos sentidos naturales. ¿Usted lo sabía? Por ejemplo, el sentido del gusto y del olfato se conoce en la Biblia como el discernimiento. ¿Por qué es el discernimiento? Porque aquellos que tienen buen olfato, como mi amada esposa tiene buen olfato. A veces ella llega casi y dice, algo se quemó aquí, aquí hay un mal olor y nadie huele eso en la casa más que ella, ¿verdad? Y ese olfato lo que te dice es algo, te dice, aquí hay algo que no está bien. O te dice, aquí huele rico, esto es, olvídate. Y con el olfato usted identifica qué, comida, sabores, ¿verdad? Ay, me huele a café. Hoy no me huele a café, pero me huele a café. O si no, ay, me huele qué sé yo, a chuleta frita, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O me huele a quemado, ¿te acuerdas? El arroz se quemó. Eso es un olor peculiar. La habichuela. El olfato físico le dice a usted, le ayuda a discernir qué es lo que pasa. Así en el caso espiritual, pues el discernimiento es eso. En el caso del ver, de la vista, es la visión espiritual. ¿Verdad? Entonces dice que los sentidos sean de alguna manera extraviados, pero no está hablando de los sentidos físicos, vuelvo y repito, está hablando de los sentidos espirituales. Una de las cosas que hace el engaño, escúcheme, una de las cosas que con astucia Satanás hace a través del engaño es, obviamente, lograr que tú no puedas discernir. Lograr que tú no puedas discernir si el pensamiento que tú estás entreteniendo en tu mente viene de ti, de Satanás o de Dios. Yo le voy a enseñar cómo discernir eso. Hay unas características específicas. Hay otras que son bien
tú sabes, ahí en el borderline, como yo digo. Que tú a veces dices, wow, pero eso estoy pensando yo, ese es mi deseo. Hay otros pensamientos que vienen de usted, que son pensamientos suyos, deseos, anhelos de usted, ¿verdad? Pero hay otros pensamientos que vienen de Dios. ¿Ok? Hay otros pensamientos que vienen del Señor, pero hay pensamientos que vienen de Satanás. Y yo tengo que aprender a discernirlos, porque pueden parecer buenos, pero no necesariamente son de Dios. ¿Entendimos ahí? Ok. So, desvía, 2 Corintios 11:3, una de las estrategias de Satanás con la mente es que hace, te desvía la mente de que de la pureza de Cristo. Te desvía la mente de la pureza de Cristo, te la desvía. Te la desvía hacia el dolor, hacia la amargura, hacia la experiencia que tuviste. Y entonces entras en esta victimización. Por eso es que la batalla espiritual es más real de lo que tú te piensas. Y es por eso que nos manda la Biblia a vivir en el Espíritu. Ok. Stephanie, Mateo 16, léelo. Tú tienes una voz bonita, tú puedes leer. Dale, Stephanie. Rompe enfrente ese gigante. 16 al 23. ¿Qué versión de la Biblia tú tienes? ¿Ah? Reina Valera. Ah, ok. NIV, eso no es lo mismo. Empieza por ahí, dale, que te ayudamos. Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y el Y las puertas de la... poder de la muerte no lo conquistará. Y te dará las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era Mesías. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero el tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Muy bien. ¿Viste? Lo hiciste. Wow. Qué pasaje bíblico. Para poder explicar. Mira, Pedro es un ejemplo claro en ese texto de que en un momento dado piensa como Dios y piensa en el Espíritu y después empezó a pensar como hombre en la carne. Piensa como Dios porque dice, no, tú eres el Hijo de Dios. O sea, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente.
Y el mismo Jesús reconoce, bueno, eso no lo pensaste tú, no salió de ti, de tu mente humana, te lo reveló el Señor. O sea, estaba en esa conexión con el Padre. Pero unos cuantos versículos después le está diciendo a Jesús, mira, bro, no te vayas para allá, eso, o sea, no acontezca eso, fíjate de eso. Y Jesús lo reprende. Y Jesús reprende lo que estaba operando en él. Jesús dice que no es Pedro, es Satanás operando a través de Pedro. ¿Ok? Y le dice claramente, ¿verdad? Quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Wow. Eso es para que usted vea que si a Pedro le pasó, a usted y a mí nos puede pasar que en un momento podemos pensar como Dios y luego como los hombres. En un momento podemos pensar en el espíritu y en otro momento en la carne. Esa es la batalla que se da en la mente. Pero esa es la estrategia también de Satanás con tu mente. La estrategia de Satanás. ¿Okay? Ahora, en el próximo, Primera de Crónicas 21:1, en el Antiguo Testamento, vamos a ver algo aquí interesante que David hizo que aparenta ser algo bueno, no es malo en sí mismo, pero vamos a que Enis nos lea ahí Primera de Crónicas 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Quién se levantó contra Israel? ¿Y quién incitó a David? ¿Perdón? ¿Quién? Satanás. ¿Y a qué lo incitó? A hacer un censo del pueblo. Pero ¿y qué de malo tiene hacer un censo? ¿Tú sabes lo que es? Todo el mundo sabe lo que es un censo, ¿verdad? ¿Cuántos trabajaron en eso del censo? Yo en Puerto Rico trabajé en el censo. Yo me acuerdo que yo llegué a trabajar varios años en el censo. ¿Pero y qué tiene de malo hacer un censo? ¿Por qué dice que Satanás lo incitó y que a Dios no le agradó eso? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? Nadie sabe. Exactamente. Porque ese censo lo que significaba era, espérate, déjame ver con cuánta gente yo cuento. A ver con cuánta gente yo cuento aquí para enfrentar lo que tengo que enfrentar, porque si no, no voy a enfrentarlo, etcétera, etcétera. ¿Por qué a Dios no le agradó eso? Porque Dios siempre, siempre dirigió a David sin importar la cantidad de gente, le daba la victoria. Porque Dios estaba con él. Y prácticamente eso fue desconfiar de que Dios podía hacerlo otra vez. Porque a Dios los números no le impresionan. De hecho, yo quiero que usted sepa que las cosas más poderosas que Dios hace en la Biblia, ha hecho en la Biblia, y aún hoy lo hace con poca gente. ¿Cuántos se acuerdan de la batalla de Gedeón? De Gedeón. Venían contra Gedeón y Dios le habla a Gedeón y le dice, tienes que buscarte un ejército. Y él escogió 3,000 hombres. 3,000, eso es bastante. Y Dios le habla y le dice, aguanta, no toda esa gente va a ir. No son todos los 3,000. Vas a ir, mira, eliminando. Pero mira cómo los vas a eliminar. Vas a llevarlos arriba a tomar agua. Y aquel que se doble, se arrodilla a tomar agua, se arrodilla a tomar agua, a esos elimínalos. Los demás se quedan. Eliminó un montón. Se vino a quedar como con 300. De 3,000 a 300, te voy a decir una cosa. Contra el ejército que se iba a enfrentar, que tenía miles.
Es que las estrategias de Dios son a veces son graciosas. Pero las estrategias de Dios prácticamente llevaron a Gedeón a decir, o confías en mí o confías en el número de gente que tienes. ¿Quién va a pelear la pelea? ¿Tú o yo la voy a pelear? Esa fue la clave de Gedeón. Él confió en lo que Dios le dijo, obedeció y la victoria fue contundente. Contundente. Y lo vemos constantemente en la escritura. ¿Okay? Y Satanás, escúcheme, Satanás buscó acceso a la mente de David. Lo incitó a qué? Dice claramente ahí, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Eso es para que usted vea que no todo lo que parece bueno necesariamente Dios lo aprueba. ¿Okay? Entonces ahí vemos algunas estrategias de Satanás contra la mente. Pero qué métodos utiliza Satanás para la mente del ser humano? Yo le voy a poner aquí algunos, están ahí en la pantalla. El primer método es la persuasión, persuadir. ¿Ok? Satanás te trata de persuadir, persuade. ¿Ok? Lo segundo es que te seduce. Sedució a Eva con el fruto y te trata de seducir a ti también. ¿Cómo viene esa seducción? Esa seducción viene tal y como dice el libro de Santiago, que cada uno es atraído y seducido cuando de su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia en Santiago significa inclinado hacia, doblez. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que una concupiscencia o una iniquidad es aquello a lo que tú estás doblado, aquello a lo que tú tienes tendencia a. Y Satanás sabe eso. Por eso es que si tú no tienes tendencia al alcohol, Satanás no te va a tentar con alcohol. Si tú no tienes tendencia a la droga, Satanás no te va a tentar con la droga. Él te va a tentar en aquella área de concupiscencia donde hay tendencia. Y te trata de seducir. Bueno, te seduce. ¿Para qué? Para hacerte obviamente caer en pecado. Persuade, seduce, provocar. También provoca. ¿Okay? Provoca. Y también, además de provocar, trata de ganar acceso para desviar pensamientos. Trata de ganar acceso a tu mente para desviar los pensamientos. ¿Ok? Para desviar los pensamientos por acá, desviar los pensamientos por allá, etcétera, etcétera. ¿Entendemos eso hasta ahí, verdad? Por ahí. Ok. Entonces, mi mente determina cómo yo vivo. ¿Ok? Mi mente determina cómo yo vivo. Y mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 7, y lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, la versión Nueva Biblia de las Américas, que es la que usted tiene en pantalla. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacer. ¿Okay? Mire la relación que él pone aquí, que es fenomenal. La relación que dice que el que vive conforme a la carne pone la mente en las cosas de la carne.
Pero el que vive conforme al Espíritu pone la mente en las cosas del Espíritu. O sea que aquí no hay punto medio, ¿verdad? Como que, no. O tienes una mente carnal o tienes una mente espiritual. No hay de otra. ¿Ok? No hay de otra. Preguntas hasta aquí. No hay preguntas. Próximo. Esta parte es importante. ¿Cómo el mundo trata de moldear tu mente? ¿Cómo el mundo trata de moldear o moldea la mente de la humanidad y del ser humano? Varias cosas. Yo las puse ahí. Primero, la crianza. ¿Dónde te crías? ¿Cuál fue tu entorno, tu hogar de origen? Tu crianza, tu desarrollo. ¿Quiénes estaban contigo en la crianza? ¿Quiénes no estuvieron? ¿Quiénes estuvieron presentes? ¿Quiénes estuvieron ausentes? ¿Qué experiencias viviste durante tu crianza, durante tu niñez, durante tu hogar de origen? Segundo, la cultura. La cultura también moldea la mente. Y tenemos que tener mucho cuidado que la cultura no se meta en la iglesia. Porque muchas veces la cultura se mete en la mente de los cristianos y la mente de los cristianos viene y la meten en la iglesia. Yo le voy a hablar de algo que es bueno, que suena bueno, pero que en realidad, cuando uno lo analiza bien, uno dice, diache, ¿qué necesidad hay de esto? Y cómo la cultura ha entrado a la iglesia. Por ejemplo, hoy muchas iglesias y muchas congregaciones y templos parecen más escenarios de concierto que que un templo para ir a adorar a Dios. Usted ve las luces, el juego de luces, esas pantallas gigantescas que cuestan miles de dólares, eh, todo eso. ¿Hay algo de malo en las pantallas? No. ¿Hay algo de malo en tener las luces? No. El problema es, y la razón, vamos a ser honestos, vamos a hablar a calzón quitado aquí. ¿Por qué yo quise poner esas luces y por qué quise poner esas pantallas? ¿Para qué? Para atraer qué? Atraer gente. Entonces, si yo lo estoy haciendo para que la gente llegue, estoy mal. Porque entonces Cristo no los trajo el entretenimiento. Vino la persona porque dice, wow, aquí me siento como si hubiese estado en el concierto de Ricardo Arjona. Mira qué chévere esas luces, wow, qué brutal se ve eso. ¿Hay algo de malo en las pantallas, en las luces? No. El problema es que, ¿por qué lo hacemos? Porque la cultura se metió en la iglesia. ¿Es pecado tener las luces y el televisor? No. Pero ¿por qué insistimos en querer saber más que Dios para atraer a la gente? ¿Por qué insistimos en que, wow, si uso esta estrategia, me van a llegar más jóvenes? Es más, espérate, ahora como pastor, para que lleguen los jóvenes, ya yo no me voy a vestir así, con corbata, eso lo voy a poner ahora, voy a predicar los domingos con jeans rotos y camisas aquí abiertas, y me voy a hacer un tatuaje aquí y otro acá. Para que los jóvenes digan, wow, qué brutal, eso me gusta, me identifico con él. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque quieres atraer gente. Y porque la cultura se metió en la iglesia.
que hay que predicar con corbata y gabán. No, la Biblia no dice eso. Ni tampoco que hay que ir con jean roto ni nada. Y la vestimenta no es un asunto tampoco de si eres salvo o no eres salvo. Pero sí la Biblia habla del decoro. ¿Verdad que sí? O usted va a la corte, como a veces mucha gente viene vestida a la iglesia. Vaya a la corte así para que usted vea lo que le dice el juez. Algo así, les córteme este para afuera. Que vino aquí con chanclas metedeo, en short y camisa de manguillo. ¿Qué se cree? Que está aquí en New Smyrna Beach. Afuera. Sí, me equivoco o no. Porque hay respeto, ese lugar se respeta. Pero como la cultura se metió en la iglesia, pensamos diferente. Lo adornamos con palabritas espirituales, un montón de cosas. ¿Verdad? La cultura es un agente brutal para moldear la mente de la gente. Ah, papi, pero es que esa gente lo hacen. Hoy día tenemos una batalla con la cultura fuerte, porque muchas iglesias y denominaciones la cultura ya se metió dentro de la iglesia. Y usted no sabe si usted está yendo a una iglesia o sencillamente está yendo a cualquier otro sitio. Usted no sabe. Mira, lo más reciente que escuché fue que yo creo que ya hablé de eso en mi programa, fue de un pastor afroamericano en Atlanta, de una mega iglesia. Una iglesia gigantesca de miles de personas que él está considerando, dijo en un podcast, que para ayudar a los jovencitos a salir de la calle, de la criminalidad, la iglesia tiene un terreno gigantesco y que él va a coger parte del terreno para sembrar marihuana. Para ponerlos a trabajar allí, para que los muchachos, tú sabes, aprendan a trabajar y suden sembrando marihuana. Y tú escuchas eso de un pastor de una mega iglesia que tiene un mega presupuesto, un mega templo, y uno dice, ¿qué rayos está pasando aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? Ah, que no estoy sembrando marihuana, solo estoy haciendo mal. Eso es la cultura. Exacto, y la gente lo sigue. Como también la mente es moldeada a través de la educación. Mire, si hay un campo de batalla fuerte en los Estados Unidos hoy, se llama la educación. Tanto pública, elemental y superior, como la educación universitaria. Hoy día, desde la escuela pública, están adoctrinando a sus hijos y a sus nietos, y ya cuando llega a la universidad lo convierten en un activista cultural. ¿Por qué? Porque no tienen el fundamento firme para enfrentar ese embate. Y la educación es, de hecho, yo quiero que usted sepa que la mayoría de los cambios sociales, la mayoría de las batallas culturales comienzan en el aspecto educativo, en lo que se conoce como la academia. Todo esto que usted escucha, por ejemplo, todo esto que usted escucha hoy día en las redes sociales, en la televisión, en las universidades sobre esto de supremacía blanca, de Free Palestine, de teoría crítica de la raza, que como mis ancestros hace tantos años fueron esclavos, pues ahora tú me tienes que pagar a mí, darme retribución por esas cosas. ¿Tú sabes dónde nació todo eso? Eso nació hace un montón de años atrás en, en la mente de un caballero llamado Anthony Gramsci, un italiano. Un italiano que era simpatizante de la filosofía e ideología marxista de Karl Marx. Pero Antonio Gramsci cae preso en la cárcel de Mussolini. Y en la cárcel de Mussolini él empezó a escribir un montón de cosas en unos cuadernos que tenía. Y que él descubrió, porque para ese momento toda la filosofía de Marx había fracasado. El marxismo de Marx había fracasado en Europa y en Londres, donde él estaba tratando de implementarlo. ¿Sabe por qué fracasó en Londres?
porque a la misma vez que él estaba tratando de implementar el marxismo, que no lo logró, había un predicador llamado Charles Spurgeon que estaba predicando en contra de su ideología. Y la gente se convertían por miles. Y los trabajadores, pues no le interesaba eso de lucha de clases y de todas esas cosas, porque ahora tengo a Cristo. Cristo es mi esperanza, mi provisión, mi vida. Y se le cayó el kiosco. Y Antonio Gramsci vio todo eso y dijo, ya yo sé dónde Karl Marx falló. Él falló porque él se enfocó en la opresión del pobre con el rico y del rico con el pobre. Pero esto no es así. No se puede hacer así porque en el occidente, Estados Unidos, por ejemplo, hay instituciones que son muy fuertes. La institución de la familia es muy fuerte para tú destruirla. La institución educativa es muy fuerte. La institución, por ejemplo, institución de la familia, institución educativa, las instituciones universitarias, las instituciones de la ley, eran instituciones fuertísimas, fundamentadas en principios judeocristianos y sobre todo la institución de la familia era la base de donde surgía todo. ¿Qué hizo Antonio Gramsci? ¿Cuál fue la famosa idea de Antonio Gramsci? Él convirtió el marxismo de Karl Marx y le llamó marxismo cultural. ¿Por qué le llamó marxismo cultural? Que usted lo escucha mucho hoy. ¿Sabe por qué le llamó marxismo cultural? Porque él vino con la idea y dijo, ok, la única manera de yo convencer a esta gente del marxismo es yo infiltrándome en las instituciones. Si yo me infiltro en las instituciones y desde adentro de la institución la implosiono y agarro a la generación, los voy a hacer de aquí a varias décadas hacer pensar como nosotros. Eso es lo que usted ve hoy. Todo eso comenzó en la academia. Y esa estrategia de Antonio Gramsci, después de años que él se murió, consiguieron los cuadernos de él, los tradujeron al inglés y cayeron en manos de una profesora universitaria de Harvard. Y se encantó con eso. Y esa profesora universitaria de Harvard, ¿sabe lo que creó? La teoría crítica de la raza. Y empezaron a enseñar eso en la universidad. Y eso es lo que usted está viviendo. Pero comenzó todo ¿dónde? En la educación. ¿Ok? Hay que educarse. ¿Cómo también el mundo también moldea la mente? Bueno, a través de la iglesia. Se moldea la mente también. Para bien o para mal, yo quiero decirle, también se moldea la mente por la iglesia. Lamentablemente hay movimientos, iglesias y denominaciones que le han hecho mucho daño a la gente. Por lo tanto, la iglesia también es otra manera. Y obviamente todo eso influye. Crianza, cultura, educación, iglesia. Romanos 12:2, mire lo que dice, renovación de la mente para discernir la voluntad de Dios. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, tú tienes que renovar tu entendimiento. Porque ese pasaje de Romanos 12:2 dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente para que podamos conocer cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Okay? No se preocupe, esos son señales que entran de algo que anda por ahí en las frecuencias y entras ahí. A lo mejor nos están espiando. ¿Okay? So, la mercadotecnia, ¿verdad? Busca posicionarse primero en la mente. Yo le voy a probar cómo el mercadeo ha logrado conquistar su mente. ¿Quieres saber? Ok. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Cuando sus hijos eran chiquitos y bebés, usted le decía a su marido, pa, al nene se le están acabando los pampers, vete a comprarle pampers. Y el papá salía a buscar pan.
pero Pamper es una marca de pañales. Porque están los Huggies y hay otros. Pero la mercadotecnia de Pamper fue tan brutal que logró poner en la boca y en la mente de cada padre, vete, cómprame Pamper. Los Pamper más Huggies, en vez de decir unos pañales. Pero yo le aseguro que cuando usted dice buscamos unos Pampers, la persona va a buscar el que dice marca Pamper. Y esas ventas, y usted conoce el resto de la historia. ¿Verdad? Entonces eso es para que usted vea que eso es una estrategia. Y esas marcas se quedan aquí. Y usted, ¿verdad? Dice, bueno, ¿quién sabe de otra marca de esas que los Chops? Chops es una marca. ¿Ok? Son las hojitas esas. Pero cuando usted dice, hay que comprar Chops, la mercadotecnia. ¿Ok? La mercadotecnia. Pamper y Chops. Así que eso es así. La mercadotecnia busca posicionarse en su mente y en su boca para que usted todo el tiempo lo tenga ahí, ¿verdad? Constantemente. ¿Ok? Así que busca posicionarse primero en la mente. El mundo también moldea tu mente de esa manera. El bombardeo. Boom, 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 boom de los medios de comunicación. Boom, boom, boom ahí. Por eso que usted tiene que estar bien orientado porque los medios de comunicación entran en una campaña de propaganda. Que si usted no está listo, usted se come el cuento de todo lo que ellos dicen. ¿Okay? De todito lo que ellos dicen. ¿Okay? Mira cómo en Puerto Rico todo ha cambiado con esta residencia de Bad Bunny. Ya no puedes criticar a Bad Bunny. Ya no puedes criticar a San Benito. Porque todos los medios empezaron, qué barbaridad, cómo lo critican. Él ha hecho más que el gobierno porque ha traído una inyección económica de qué sé yo cuántos millones al país y la inyección económica y y viene Guapa, Telemundo, Molusco, Yeito, Feca y empiezan por ahí, a tirar y tiran y eso es lo que tú escuchas, eso es lo que ves y cuando tú vienes a ver, tú dices, verdad, oye, verdad, no es tan malo nada, muchacho, bueno, mira todo ese dinero que está entrando gracias a él. Oye, mira qué cosa. Eso se llama propaganda. Te distrae de la verdad y de la realidad. Se crea una narrativa para que tú te distraigas de lo que realmente es. ¿Okay? Te distraigas de lo que realmente es. Muy bien. Entonces, bueno, vamos al próximo. Próximo slide. La defensa de la mente. ¿Qué herramientas tenemos? Entonces, ¿qué herramientas nos ha dado bíblicas el Señor para defender nuestra mente? ¿Ok? Vamos a verlas, vamos a ver algunas. Número 1, renovar la mente, Romanos 12:2. ¿Ok? Número 2, 2 Corintios 10:3-5. Este es uno de mis pasajes favoritos. Yo lo menciono mucho hasta en el programa, muchas veces. 2 Corintios capítulo 10. Voy a buscarlo aquí. Permítanme. 2 Corintios capítulo 10. Los versos del 3-5. Mire lo que dice. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. La palabra argumentos ahí, mírame acá. La palabra argumentos en el original del griego significa ideas o ideologías. Eso es lo que significa esa palabra ahí. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Okay?
Mire eso. Poderoso eso, ¿no? Primero, renovar la mente. Segundo, someter todo pensamiento a Cristo. Tercero, obviamente, el casco de la salvación, Efesios 6, 17, que habla de qué? Del casco de la salvación, del yelmo de la salvación. Que eso que usted ve ahí en esa foto, algo parecido a eso, que era lo que usaban los soldados para la protección de qué? De la cabeza, ¿verdad? De los ataques. El yelmo de la salvación es eso. Mire, ¿por qué le llama el yelmo de la salvación? Es más, vamos a buscarlo. Vaya conmigo a Efesios 6. Vaya conmigo a Efesios 6. Búsquelo. Efesios está después de Gálatas. Efesios 6. Verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Verdad? Tomad el yelmo de qué? De la salvación. ¿Alguno de ustedes cuando en su Biblia, cuando dice, en ese pasaje dice, tomad el yelmo de la salvación, al ladito de la palabra salvación tiene alguna letra? Mira a ver si usted tiene una Biblia de estudio. Y al ladito busque la letra. ¿Qué texto bíblico dice ahí? Busque la letra. Isaías 59, 17, ¿verdad? Vamos a buscar qué dice Isaías 59, 17. Eso se llama referencias cruzadas. La Biblia se interpreta a sí misma, mi gente. No hay que inventar. 59, ¿qué? 17. Mira lo que dice. Pues de justicia se vistió como una coraza, con yelmo de salvación su cabeza, ¿verdad? Tomó ropas de venganza por vestiduras y se cubrió del celo como un manto. Pero mire cómo dice, con yelmo de salvación en su cabeza. ¿Por qué yelmo de salvación? ¿Por qué no le puso otro nombre al Señor que no fuera salvación? ¿Por qué? ¿Está listo para lo que le voy a decir? ¿Zumbo o no zumbo? Ok. ¿Sabe por qué es el yelmo de la salvación? Porque es aquí arriba, donde Satanás va a cuestionar si tú eres salvo o no. Ay, pero ¿y si hago, si peco, me quedo, me voy, soy salvo, no soy salvo? Dígame que usted no ha tenido esos pensamientos. ¿Y dónde se dan? Y por eso Jesús te dice, el apóstol Pablo te dice en Efesios, ponte el yelmo de la salvación. Porque el enemigo va a atacar eso, porque el enemigo sabe que él no tiene salvación, que él está perdido eternamente. Pero tú y yo, nacidos de nuevo en Cristo, tenemos salvación eterna. Él no. Y va a querer que tú lo dudes. Ay, ay, ay. ¿Estamos bien? Están muy callados. Están vivos. Respiran. Están respirando. Están respirando. Okay. El casco de la salvación y también pensar en lo verdadero. Filipenses 8. Vamos a buscar Filipenses. Filipenses 8. Filipenses 4:8. Perdón, 4:8. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Cuando llegue ahí, dígame. Hay uno nada más. Todavía faltan. Vamos a esperarlo. Hay dos. Vamos a esperarlo. Falta gente. Ok, 4, 5, 6. Filipenses 4:8. Mire lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Wow. Mantenga la Biblia abierta ahí porque lo que voy a decir ahora es importante. Pensar en lo verdadero, Filipenses 4:8 es el pasaje que usted tiene que marcar, usted tiene que aprenderse, usted tiene que
conocer ese pasaje, porque ese pasaje le va a ayudar a discernir los pensamientos que son de Dios y que no son de Dios. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, o sea, todo lo que es verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? De Cristo, y de Cristo surge toda la verdad. Por lo tanto, todo lo verdadero, yo tengo que pensar en todo lo verdadero. Si lo que estoy pensando o el pensamiento que tengo no pasa por el filtro de Cristo, pues no es verdadero. ¿Me escuchó? Ok. Todo lo verdadero, todo lo honesto. Esto que estoy pensando es honesto. Esto que voy a hacer es honesto. ¿Ves? ¿Sabe por qué? Porque los pensamientos de Dios jamás te van a llevar a la deshonestidad. Los de Satanás. Todo lo justo, lo que estoy haciendo es justo. Estoy operando de manera justa con esta persona. Le estoy cobrando lo justo. Estoy tratándolo justamente. ¿Ok? Todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensar. Por ende, las herramientas bíblicas que Dios nos da son renovar la mente, someter todo pensamiento a Cristo, el casco de la salvación, Efesios 6:17, y pensar en lo verdadero, Filipenses 4:8. Esas son las herramientas de defensa de la mente. ¿Ok? Las herramientas bíblicas. Ahora, vamos a hablar de protección. ¿De qué yo tengo que proteger mi mente? ¿De qué cosas? Vamos a eso ahora. Dice, primero, pues obviamente tengo que, protección, guardar la mente de influencias. ¿De qué tipo de influencias? De imágenes que no le agradan a Dios. De programas que no son edificantes, que no edifican. De conversaciones que no edifican. De hábitos que no edifican. Por lo tanto, yo tengo que guardar mi mente de esas influencias, de las influencias de imágenes, de programas, de conversaciones y de hábitos. Tengo que guardar mi mente de eso. Y obviamente hablarse la verdad a uno mismo. Eso es autoconfrontación. ¿Verdad? Yo tengo que hablarme la verdad a mí mismo. Ok, ¿qué hora es? Ya rayo. Ya termina. Espérate, déjame ver cuánto me queda. ¿Será posible que yo tengo que hacer otra clase para esto? Ay, mi madre. Pues yo creo que sí. Porque si no, vamos a estar aquí hasta las 9:30. ¿Ok? Y no vamos a estar hasta las 9:30. Y se me quedan muchas cosas. Se me quedan los factores que atacan la mente. Se me queda cómo ganar la batalla por la mente. Se me quedan varias cosas. Así que vamos, lo dejamos ahí. Ok, vamos a dejarlo ahí. Por lo tanto, la clase 7 tiene parte 3. Wow. Les voy a ser honesto. Yo no planifiqué esto así. Yo dije, esto es una clase que yo le iba a dar de arriba abajo en un día y seguimos. Pero el Espíritu de Dios parece que quiere que aprendamos algo, ¿verdad? Así que poderoso esto, ¿verdad? ¿Cuántos han aprendido algo? Muy bien. ¿Cuántos de los han escuchado algo que nunca habían escuchado? Dijeron, wow, eso yo nunca lo había escuchado. Nuevo para mí. Pues bueno, vamos entonces a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a despedir a la gente de la grabación. Gracias a todos ustedes por estar. Vamos para la tercera parte, la semana que viene, tercera parte. Así que no se lo puede perder. ¿Okay?